en ese enlace de publicarse Ya debe estar ahí. A ver, voy a refrescar. Fresh. No veo. A ver. Biorevolución. Ya estamos en vivo en Facebook. Ah, sí, es cierto. A ver, vamos a compartir. Bueno, ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Share now. Ya. Y luego. Espérate. Share WhatsApp. Share WhatsApp. WhatsApp. Tac. 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 Ya. Ahí está. Ok. Listo, yo creo que ya por aquí. Ya me están escribiendo varios de los amigos que, a ver si se Excelente. Muy bien. It's sí, yo creo que se showtime. ve bien. Ya. It's showtime. Perfecto. Ahora sí. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Un saludo, esperando que se encuentren muy bien. Bueno, hoy, como lo habíamos prometido, tenemos nuestro encuentro con Elmer Farro, nuestro amigo desde el Perú, con el que estaremos conversando hoy sobre el tema de Indonesia. Vamos a dar unos minuticos antes de presentar a Elmer y antes de entrar en materia con la conversación para que la gente pues se vaya conectando, se vaya poniendo a tono. Cualquier cosa o cualquier dificultad que tengan me escriben por el WhatsApp los amigos o al correo, pero creo que aquí todos vamos a estar conectados. Así que, bueno, dándole la bienvenida a Elmer. Elmer, muchas gracias por este espacio y vamos a dar unos minuticos ahí como para que empecemos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a ti, Mauricio. Y bueno, buenas noches con todos. Un gusto de estar aquí desde Lima conversando contigo y con todos los que se están conectando al Facebook. Perfecto, entonces vamos a dar aquí un par de minutos y arrancamos. Excelente.
Mauricio, creo que solamente se puede ver desde tu cuenta. Yo he compartido el enlace y no se ve desde más que de tu cuenta. Estás en silencio. Mauricio, en tu cuenta no aparece la publicación todavía, tampoco, o sí. Espérate. No, espérate. Vamos a ver, copy link. Vamos a tratar de copiar este enlace. Pegar. Enviar. A ver, fíjate si este enlace te sirve. Y si ese enlace sirve, lo compartes. Ya. Dice que el contenido no está disponible en este momento. Ya, ok. Ya, sí. Ya, ok. Ya, voy a ver eso. Ya, ojalá se pueda conectar. Chao. Bien. Yo creo que cuando esté va a aparecer. Vamos a ver. Mauricio, aparentemente tú tienes el video restringido a un grupo pequeño, a un grupo, digamos, en el cual tú autorizas que ingresen. Digamos, yo estoy tratando de expandirlo como para que puedan ingresar, yo compartiendo el enlace, dice de que esto solamente está disponible para un grupo limitado. ¿No? Estás en silencio. Estás en silencio. En todo caso, ¿lo estás grabando? No te escucho. Queda grabado. A ver, aló, ¿estamos bien ahí? Ajá, bueno, aquí estoy. Vamos a ver. Creo que sí, no, quedará en el Facebook montado y yo después lo descargaré. Ya, ok. Sí, creo que es lo que queda, porque, como digo, en live no se puede visualizar más que, como digo, un grupo que está controlado desde tu cuenta. Ok. Bueno, empecemos cuando tú digas. Ya estoy, estamos aquí. No lo sé. Ahí se te ve, por ejemplo. Ahorita... Mauricio, estás en silencio, no te escucho. No te escucho, estás en silencio. Aló, Ahora sí. Ahí sí. Recién te escucho. Bueno, hola.
Ahora sí. Bueno, entonces no sé si, bueno, esperemos que las personas nos hayan escuchado. No, recién creo que podemos considerar de que recién empezamos. Bueno. Y me dijiste que lo estás grabando, ¿verdad? Ya, listo, entonces vamos. Listo, ahora sí. Entonces, nuevamente damos la bienvenida. Disculpas por todos los inconvenientes técnicos. A veces estas situaciones tecnológicas de pronto nos... Bueno, si algo, que estas situaciones nos superen, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Agradecemos a todos los que se han conectado, a todos los que se van a conectar. Como les decía, tenemos hoy la compañía de un amigo desde Perú. Estamos acá desde Medellín, en Lima, Elmer Farro, que nos va a acompañar en esta noche, donde vamos a conversar sobre algunos asuntos relacionados con el tema de Indonesia. Elmer, pues, tuvo la oportunidad de estar viviendo en Indonesia entre el año 2013 y 2017. Y bueno, hoy nos va a contar un poco sobre su experiencia, esa experiencia que gira alrededor de los espectros sociopolíticos, culturales, religiosos e incluso también literarios, y por eso pues agradecemos a Elmer que haya tenido su disposición, el tiempo para que pueda conversar con nosotros. Damos la bienvenida a los profesores y amigos que se conectan desde la Universidad Pontificia Bolivariana, a los profesores y amigos que se conectan desde la Universidad EAFIT, y a todos los estudiantes que están conectados pues como para esta conversación. Aceptamos también sus comentarios y sus preguntas. Las pueden hacer por los comentarios de la página de Facebook o directamente por mi WhatsApp 316-626-9535. Me podrán escribir allí si tienen alguna pregunta especial o algún tema particular para Elmer, y de una pues también lo vamos comentando con él. Elmer, muchas gracias, bienvenido, y bueno, empecemos como dando un saludo a la gente que está conectada aquí. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias, Mauricio, buenas noches con todos. Realmente para mí es un privilegio poder tener la oportunidad de conversar con ustedes y compartir, digamos, mi experiencia y la visión que he podido construir sobre un país que está al otro lado, pero que, digamos, uno se da cuenta que el mundo es más pequeño de lo que parece, ¿no? Sobre Indonesia, ¿no? Entonces, yo encantado de conversar con ustedes. Digamos que con Mauricio nos conocemos desde la Feria del Libro de Ayacucho, donde coincidimos el año pasado, y que, bueno, aparte, Mauricio, digamos, tuvimos la oportunidad de intercambiar un poco escritos y digamos, surgió la idea de conversar sobre Indonesia a partir de estas tertulias que tuvimos, que compartimos, digamos, que ya se han vuelto inolvidables allá en Ayacucho. Bueno, Elmer, muchas gracias, de verdad, gracias a vos por tu generosidad. Bueno, digamos que Elmer ha publicado recientemente este libro, un libro de cuentos, La incertidumbre de los afectos. En este libro también Elmer tiene un texto dedicado o pensado, construido alrededor de lo que fue su experiencia también en Indonesia con los habitantes nativos de esta isla o de esta zona, que curiosamente pues es un país bastante curioso del sudeste de Asia, ubicado pues en lo que nosotros conocíamos como el continente oceánico, entre los océanos Índico y Pacífico, y que es un país que se compone de miles de islas, ¿no? De miles de islas, y que, bueno, Elmer tuvo la oportunidad de estar allí, y esta conversación va a girar un poco en torno a eso, ¿no? Los espectros culturales, religiosos, sociales, y Elmer nos va a contar su experiencia, y a partir de allí, pues también vamos a aprender un poco a conocer desde su palabra lo que este territorio significa. Elmer, iniciemos como contándole a la gente un poco tu experiencia de cómo llegas a Indonesia, y cómo empiezas a vivir allí, y esa experiencia, digamos,
social y de alguna manera también política con la que te empiezas a encontrar cuando llegas a este territorio que muy poca gente cuenta pues que se va a vivir a Indonesia, ¿no? No es así una cosa como de todos los días. Así es. Bueno, yo durante casi 20 años estuve trabajando en el sector petrolero, basado en Perú, viendo temas de lubricantes, es decir, básicamente yo daba consultoría apoyando a la labor comercial en la venta de lubricantes, y lubricantes, digamos, para usarlos en máquinas, equipos, que se sirven, que se trabajan en minería, agroindustria, construcción, generación de energía, o sea, el lubricante se usa para todo, ¿no? Entonces, hay un momento en el cual, digamos, Shell se va del país, yo comienzo a ver, digamos, temas de emprendimiento personal, y de pronto aparece, y eso lo menciono como una curiosidad, en LinkedIn. Yo realmente no creía mucho en LinkedIn, pero de pronto en LinkedIn me aparece una oportunidad de irme a trabajar para allá, o sea, me buscaron por ahí. La verdad, de Indonesia casi no sabía nada yo, y digamos que curiosamente, una de las razones por las cuales termino teniendo el perfil como para trabajar allá es porque yo tenía experiencia trabajando en minería, o sea, apoyando, digamos, el tema de lubricación de maquinaria de minería, y una de las experiencias que tenía más marcada era en el Cerrejón. Yo viajaba con frecuencia a La Guajira, llegaba a Barranquilla, y ahí tomaba el avión que me llevaba a la mina, y el ambiente que yo tengo que ver en una mina en Indonesia, en la zona de Sumbawa, es esencialmente el mismo, es un clima tropical con una minería, digamos, de tajo abierto, si bien la de Cerrejón es carbón y estas eran minerías de cobre. En todo caso estamos hablando básicamente de la misma maquinaria. Entonces hay una relación curiosa entre mi experiencia en Colombia y mi experiencia en Indonesia, ¿no? Y ahí empieza, o sea, se me plantea la posibilidad de ir a trabajar allá, haciendo una actividad similar, o sea, trabajando como gerente técnico para el negocio de lubricantes de Chevron, que digamos era quien estaba buscando a alguien allá, ¿no? Entonces, originalmente la propuesta era de que yo estuviera 6 semanas en Indonesia, regresando 2 en Perú, 6-2, 6-2, ¿no? O sea, viajando yo solo. Y originalmente fue así, o sea, yo desde septiembre del 2013 estaba yendo a Indonesia, pero fui con la idea de evaluar si es que era posible que la familia me acompañara, modificando ciertas condiciones del contrato, y finalmente eso fue lo que ocurrió. Mi familia fue, y entonces en vez de estar regresando cada 6 semanas, terminé quedándome todo un año y regresando solamente para Navidad, pero ya con la familia, ¿no? Entonces fue una experiencia en la cual no solamente tuve yo la oportunidad de esto, sino que también ¿no? Mi esposa, mis hijos, y realmente que les marcó la vida. A todos nos ha marcado la vida, cada uno de una forma, esto de Indonesia. Entonces, bueno, eso, ¿no? Termino siendo una persona que tiene que trabajar en Indonesia, moverse en Indonesia, y afortunadamente tenía la posibilidad de viajar mucho dentro del país, porque había la cobertura que yo tenía era nacional, y digamos, había muchas actividades, especialmente mineras, que estaban fuera de Yakarta, que es la ciudad donde estaba viviendo, ¿no? Elmer, hablemos un poco como de ese impacto, digamos, sociopolítico. En estos días hablábamos de lo que significó, pues, digamos, el proceso de independencia de Indonesia, todo lo que significa también políticamente este país, y para que nos vamos metiendo un poco a conocer los intríngulis, por decirlo de alguna manera, también de una sociedad que para nosotros es como muy extraña, pero que en alguna medida cuando hablábamos estos días, vos me contabas que existen como unas cosas en común, y hablábamos pues como de ese proyecto Yakarta, todo lo que sucedió durante la época de una dictadura militar. Entonces, como ese contexto sociopolítico, ¿qué nos podés contar de eso? Bueno, para empezar, uno lleva sus preconceptos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo decía, bueno, Perú, Colombia, no somos países que hemos tenido 300 años digamos, de colonia española, y de alguna manera los españoles nos dejaron el idioma y la religión, ¿no? Los holandeses, que fueron los que colonizaron Indonesia, estuvieron 300 años,
y no dejaron ni idioma ni religión, ¿no? O sea, es un país que tiene su propio idioma local, el indonesio, y es un país de mayoría musulmana, ¿no? En todo caso, los grupos cristianos católicos son bastante pequeños. Entonces, es necesario romper esa idea de buscar paralelismos en algunas cosas. Siempre van a haber similitudes, pero para empezar eso, ¿no? Es un país que históricamente ha tenido una relación diferente con su, digamos, con el dominador imperial, porque los holandeses tenían una forma diferente de ver las cosas. Ellos eran básicamente, tenían un comercial, ¿no es cierto? Entonces, no trataban de influir culturalmente, solamente en la última parte del tiempo colonial es que comenzaron a buscar dejar algo de infraestructura al inicio del siglo XX, pero antes de eso no había mucho. Entonces, eso hizo pues que el país tuviera un desarrollo, procesos diferentes. Es un país muy grande, son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, pero son 17.000 islas. Y es un país que llega casi a los 300 millones de habitantes, ¿no? Es un país gigantesco, ¿no? Y el hecho de ser un archipiélago hace de que pues cada isla tenga ciertas características distintas. Y es un país joven porque, digamos, la independencia ocurre en 1945. Era colonia holandesa, llega la Segunda Guerra Mundial y los holandeses se van, o sea, se rinden, entregan Indonesia a los japoneses. Y son los japoneses los que, digamos, controlan el país durante la Segunda Guerra Mundial. Hay luces y sombras, pero hay muchas sombras en esto. Hay historias sobre, digamos, abuso de los japoneses en esa época, pero hay un momento interesante que es la oportunidad de la independencia. Es decir, Sukarno, que viene a ser como el padre de la patria en Indonesia, ve la oportunidad de que los japoneses los ayuden a independizarse los holandeses. Es decir, antes de que los japoneses se rindan, pierdan la guerra, consigue de que los japoneses le entreguen la independencia a Indonesia. Entonces los japoneses se van, Indonesia en principio es independiente, por eso es que la independencia es el 45, pero los holandeses tratan de volver y hay una guerra de reconquista en la que finalmente los terminan aceptando la independencia de los indonesios, ¿no? Entonces es un proceso de independencia interesante. Sukarno es un líder que, digamos, un líder muy carismático, que fue, digamos, promotor de los movimientos no alineados, en la época en la que estamos hablando pues de Nehru, de Tito en Yugoslavia, entonces, de Nasser en Egipto, ¿no? Entonces es la idea de mantenerse equidistante entre, digamos, las dos potencias en medio de la Guerra Fría, ¿no? Al principio eso es lo que pretenden, pero gradualmente Indonesia, bueno, Sukarno comienza a acercarse más a los partidos de izquierda, especialmente al Partido Comunista, y hay un momento en el cual el Partido Comunista, estamos hablando de los años 50, el Partido Comunista de Indonesia era el tercer partido comunista más grande del mundo, después del Partido el comunista ruso y el chino. Era, digamos, el partido comunista más grande que no estaba gobernando un país, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso levantaba las suspicacias especialmente de los militares y no veían con buenos ojos esta ola comunista, pues que digamos, además que hay una crisis económica muy grande que desemboca en un golpe, o sea, en una crisis el año 65, que además, digamos, hay un contexto de que la salud de Sukarno comienza a debilitarse, ¿no? Entonces, digamos, ocurre el año 65, el 30 de septiembre, hay un hecho extraño, y es que hay un golpe militar, hay un levantamiento de un oficial, Untung, ese es su nombre, que, digamos, arresta 10 generales y los termina ejecutando, ¿no? Los termina ejecutando y es una historia confusa, pero aparentemente lo que pensaban es que estos eran generales que eran, digamos, apoyados por la CIA, pro Estados Unidos, y que este golpe se estaba haciendo apoyado por el Partido Comunista. El asunto es que este golpe no camina bien,
primero que pensaban, la idea era apoyar a Sukarno para que no lo terminen, digamos, absorbiendo los militares, pero Sukarno no entra en este golpe, y entonces hay un contragolpe, y ahí aparece la figura de un personaje que terminó siendo el presidente por 30 años, que fue Suharto. Suharto es un oficial. No se sabe muy bien si Suharto sabía que iba a ocurrir este golpe, algunos dicen que sí. El hecho es de que él toma el control, o sea, hace un contragolpe, termina tomando el control del ejército y poco a poco desplaza a Sukarno y se queda como presidente del país, ¿no? En este movimiento del 30 de septiembre, la lectura oficial que difunde Suharto y que, digamos, se ve en películas es que los comunistas provocaron este golpe, ¿no? Y que fue, digamos, los comunistas fueron los que asesinaron, incluso hablan de una orgía, hablan de un grupo de mujeres, digamos, grupos de mujeres comunistas que masacraron a esos generales, les sacaron los ojos, o sea, una cosa terrible, es una figura terrible digamos, de insanía, y crea todo un discurso de que los comunistas hay que eliminarlos. Y a partir de eso ocurre una matanza que algunos calculan que terminaron muriendo 1 millón de personas, en los cuales, digamos, cualquier cosa que pareciera comunista, en muchos casos era simplemente que a alguien le pedían listas, o sea, no te mato, pero dame una lista de gente, y entonces, tú sabes cómo son estas cosas, ¿no? Además que se supone, ya se tiene idea de que la CIA estaba detrás, ¿no? La CIA veía con buenos ojos que los militares tomaran el poder, de esa manera tenían un problema menos tipo Vietnam. Australia estaba, con eso se quedaba más tranquilo también, porque, digamos, entre Australia y el resto de Asia está Indonesia. Indonesia, digamos, es el puente entre Australia y, digamos, Indochina, ¿no? Entonces, y en ese momento estaba ocurriendo también un problema con Malasia. Malasia es el vecino al norte de Indonesia, que estaban, digamos, ahí habían 2 colonias que habían sido, digamos, inglesas, que se estaban uniendo. Y entonces, de pronto, cuando Sukarno todavía ve esto, ve como una amenaza tener un país unificado, grande, en frontera, y entonces trata de destruir esto, y es cuando ocurre el golpe estaban en eso, o sea, Suharto entra para eso, para esa confrontación con Malasia, y que deja a todos, digamos, a todos los poderes imperiales tranquilos, ¿no? Entonces, y después de eso ya, digamos, es un país que para afuera es un país que termina estando en orden, pero que, digamos, se vuelve una situación que durante 30 años es gobernada por una sola persona, ¿no? En esa época, como te imaginarás, ha habido mucha represión, censuras, ¿no? Pero la economía caminaba, hasta que una crisis el año 98 termina sacando a Suharto, y ahora tenemos una democracia. Indonesia es un país democrático con sus cosas, pero esencialmente un país democrático, ¿no? Pues es una historia interesante todo este proceso. Claro. Porque además, para terminar, esto que te cuento no lo cuentan allá, o sea, es una historia que no se cuenta, que está bajo la alfombra, que prefieren evitarla para evitar confrontaciones o malos recuerdos, ¿no? Ya. Es muy interesante porque nos das como un panorama geopolítico también, y hoy que vemos, digamos, el mundo en la dinámica, por ejemplo, entre estas discusiones entre China, Rusia, Estados Unidos, el papel que juega China, por ejemplo, hoy en el Índico y en todos estos países vecinos, de alguna manera, también como su influencia, no solamente política, sino también económica. Yo creo que nos vas dando como un panorama muy interesante, porque, a ver, muchas de las personas, yo no tuve la oportunidad de estar en Indonesia, estuve en Australia y estuve en Tailandia, pero muchas de las personas ven Indonesia solamente como ese lugar turístico, ¿no? La isla, vamos a Bali, vamos como al lugar más turístico, y no propiamente uno se puede encontrar con estas cosas. Elmer, hay como para darle cabida a esto y en esta conversación hablemos un poco como del asunto cultural, ¿no? Los pueblos que habitan allí, digamos, hay una población nativa, cuáles son los orígenes de esta población, y ahorita medio lo mencionabas, me parece muy interesante eso, todo el papel comercial, pero hay un dato que creo que no se puede quedar en el tintero, y es que Indonesia, sin ser un país
con orígenes musulmanes, ni descendencia árabe, ni nada de eso. Es el país que en el mundo hoy tiene más musulmanes en el mundo. O sea que eso es una cosa es parte clarísima. De lo fascinante y bueno, y uno se hace la pregunta, ¿qué hacen los musulmanes aquí? ¿No? O sea, ¿cómo llegas a ser musulmán si tienes países budistas, ¿no? Es más cerca, ¿no? Entonces, lo que ocurre es interesante. Primero, desde el punto de vista étnico, digamos, Indonesia son, digamos, en un espectro que empieza, digamos, desde, digamos, los malayos, que son básicamente, digamos, asiáticos de piel cobriza, ¿no? De estatura mediana para baja. Y en el otro extremo tienes en la zona de Papúa, digamos, a personas que técnicamente son casi como los aborígenes australianos, ¿no? Entonces tienes todo ese espectro, ¿no? En donde, digamos, lo que predomina en cuanto a geografía son, digamos, 4 islas, esencialmente, ¿no? Java, que es la más poblada, que es donde está Yakarta, que hasta hace poco era la capital, ahora la capital se ha movido a otra isla, ahorita lo menciono. La otra isla es Sumatra, que es la isla que está, digamos, inmediatamente al norte de Java. Y luego tienes Borneo, pero en realidad Borneo es una isla que alberga 3 países. Está Indonesia por un lado, al sur. Indonesia le llama esa región Kalimantan. Malasia, que llama esa región Sarawak. Y Brunei como país, ¿no? El sultanato de Brunei. Entonces esa es la tercera isla, y la otra isla es Sulawesi, que se conocía como las Célebes. Célebes así en plural porque pensaban que era un archipiélago. Es una isla que parece una letra griega, ¿no? Y que en realidad era una sola isla, ¿no? Entonces esa es la otra isla grande, ¿no? Bali es una isla pequeña, pero es muy significativa, ¿no? Porque es, digamos, una isla hinduista. Entonces, hablemos un poquito de cómo es el tema religioso. El tema religioso en Indonesia empieza en que, digamos, en esa zona, en el siglo VII, esencialmente tienes grupos budistas e hinduistas, ¿ok? Es más, los principales templos budistas e hinduistas del mundo están en Indonesia, están en Java. Borobudur digamos, una construcción digamos, arquitectónica budista que es preciosa, que está en el centro de Java. Y Prambanan es un palacio hinduista, ¿no? Entonces, ellos eran los que estaban ahí esencialmente en estas islas. Pero luego llega el Islam, pero llega el Islam mucho después. O sea, el siglo VII, estamos hablando de budistas, hinduistas, y en el siglo XIII llega el Islam, o sea, 6 siglos después, ¿no? Y llega esencialmente por un asunto comercial. Es decir, es una zona de comercio entre, digamos, la parte, digamos, de Arabia y el Asia. O sea, Indonesia es una zona de paso, y entonces era más fácil, digamos, comercializar o hacer negocios con gente con la que podías comer y rezar. Y entonces eso lleva poco a poco a una migración hacia el Islam. Entonces, los indonesios, hubo mucho de conversión al Islam por un tema comercial, ¿no? Y bueno, es decir, ya y eso fue creciendo poco a poco porque, digamos, eran, digamos, las zonas más grandes, ¿no? Quien queda esencialmente hinduista es Bali, pero curiosamente es un hinduismo local, es decir, es un desarrollo como que desconectado de las raíces que podría tener en la India. Es un hinduismo que tiene más o menos los mismos dioses, pero que tiene una evolución propia, ¿no? Pero Bali es una isla hinduista. Entonces, digamos, desde el punto de vista religioso, eso es lo que predomina. Después llegan, digamos, los portugueses y digamos, colonizan zonas que están más al este, como Timor, la zona de Timor-Leste, hay unas islas, Flores, o sea, más cerca, digamos, hacia la zona de Papúa, y llegan los cristianos también, digamos, a través de los holandeses, ¿no? Entonces, así se va construyendo todo este espectro de religiones en Indonesia, ¿no? En esa medida, Elmer, hablábamos también la otra vez claro, es un país, digamos,
variopinto en términos religiosos, con mayoría musulmana, pero que existe todavía como una idea de sincretismo, ¿no? Hablemos de hay un aspecto muy interesante y muy puntual, que es el famoso Día del Silencio. Curiosamente, este año se va a celebrar o coincide con el 29 de marzo, si no me equivoco, ahorita el 29 de marzo, en 2 días, vamos a tener esa festividad o esa particularidad, porque es algo curioso, porque el día previo, es decir, mañana, el 28, hay como un festejo como carnavalesco, en la noche hay todo, una parafernalia alrededor de figuras casi como demoníacas, pues como que hay todo un carnaval, y al día siguiente viene esto que llaman el Día del Silencio, que según he leído tiene como muchas tradiciones hindúes y que se celebra sobre todo en Bali. Háblanos de eso, además porque tú tuviste la experiencia de estar allí. Sí, sí. A ver, Bali es una isla interesantísima. Digamos, lamentablemente se la ve básicamente como una isla turística, pero es una isla que tiene una historia muy, muy profunda, digamos. Ha tenido procesos, o sea, uno tiene la impresión, porque las películas nos muestran eso, que Bali es una isla en la cual uno va a meditar, ¿no? Es una isla tranquila, es una isla de todo es armonía, todo es paz, y realmente es una isla preciosa, isla de playas, de agua tibia, con, digamos, no, es una isla espectacular. Yo he tenido la suerte de... Paradisíaca, ¿no? Sí, la verdad que sí, no puedo negarlo. Yo he tenido el privilegio de cuando tenía que trabajar en unas minas que iban más, tenía que irme hasta el Sumbawa, a veces paraba en Bali después de trabajar. Qué sacrificio, digamos, ¿no? Pero el asunto es que, digamos, Bali sí tiene procesos complicados, digamos, primero por el proceso histórico de Indonesia, digamos, déjame retroceder antes de hablar del Día del Silencio, digamos, Indonesia, en el momento que se independiza, había una discusión de, oye, o sea, ¿qué somos? ¿No? O sea, los indonesios discutiendo cómo, o sea, en este variopinto, como tú dices, país, cómo puedes mantener la unidad, ¿no? Entonces se discutía sobre qué idioma vamos a usar, porque es un país donde todos tienen su propio idioma, es decir, cada región son más de 300 idiomas, entonces, ¿cómo se entiende? Entonces, una lengua franca, un idioma que entonces prácticamente todos los indonesios son bilingües, tienen su dialecto local y se comunican en indonesio, por lo menos son bilingües, y si ya hablan inglés ya te hablan 3 idiomas. Entonces es interesante por ese lado desde el punto de vista del idioma. Desde el punto de vista de la religión, se discutió en su momento si es que iban a hacer un Estado islámico, o sea, una república islámica. Y Sukarno insistió que no, que tenía que mantenerse, tenía que haber ciertos criterios de que todos, de que, digamos, hubieran varias religiones tuvieran cabida de una manera, digamos, homogénea, que haya tolerancia en las religiones, ¿no? Pero bajo cierto criterio. Era que el criterio es de que fueran religiones que tuvieran un único Dios, lo cual se le complicó a los hinduistas, porque, digamos, tienen un montón. Entonces, tuvieron que hacer algunos malabares como para poder encajar. Hay un principio que tiene Indonesia que se llama Pancasila, así se pronuncia, que son 5 principios que te definen, digamos, qué cosa es lo que tiene que ser el país. Y la Pancasila, el primer principio es creer en un solo Dios, ¿no? Además de, bueno, la unidad de Indonesia, justicia social para todo el pueblo, pero en general la Pancasila te habla de un solo Dios, pero no una sola religión, ¿no? Entonces, ahí los hinduistas consiguen tener su espacio y entonces, digamos, Bali mantiene su identidad como una isla hinduista, ¿no? Entonces, eso digamos, primero para poner en contexto qué es lo que tenemos acá, pero, digamos, es una isla muy pequeña y, digamos, es Bali y un poco en la zona de Lombok, que está, digamos, que sería la isla siguiente, que tiene comunidades hinduistas, pero no mucho más que eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el Día del Silencio? El famoso Ñepi, ¿no? Para esto, digamos, ¿sabes? Digamos, los hindúes tienen temas vinculados a la reencarnación, digamos, a los espíritus. Yo veía, por ejemplo, caminar por la calle y a veces encontraba como unas
como unos platitos hechos a partir de hojas de palma, con algunos, con incienso, o un poco de arroz, que era como para darle de comer a los duendes, a los espíritus que estaban caminando por ahí, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurre en este Día del Silencio? La noche anterior, como tú dices, hay una suerte de, espantar a los demonios, botar a los demonios, que los demonios salgan, ¿no? Es decir, es como una catarsis, y que realmente no es solamente, no es un evento turístico, realmente hay demonios, o sea, todos tenemos demonios y ellos también, entonces es como que la gente muestra estos demonios que después los queman, son demonios hechos de papel maché gigantescos que los queman, o sea, tan fiesta no es un momento más bien de un proceso digamos, de limpieza espiritual, ¿no? Claro, yo fui al Día del Silencio porque el boleto de avión estaba baratísimo y entonces yo dije, bueno, qué bueno, ¿no? Vamos a Bali en ese momento. Pero no sabía que el Día del Silencio implicaba que al día siguiente el silencio era absoluto y eso significaba que no podías salir de los hoteles, que los aeropuertos estaban cerrados, que tenías que estar con las ventanas cerradas, que no podías hablar en voz alta, tenías que prácticamente susurrar, que no podías ir a la playa, o sea, estabas en el hotel, no podías salir para ir a la playa que estaba frente al hotel, porque había una policía religiosa que te iba a arrestar, ¿no? O sea, había un control muy estricto para que los demonios no te vean, para que los pasen y los malos espíritus pasen y se vayan, ¿no? Entonces, tiene una connotación religiosa para un turista, pues es la peor inversión de tu vida si es que estás viniendo a Bali desde el otro lado del mundo. Pero digamos, eso es lo que ocurre, ¿no? Y esta celebración solo ocurre en Bali. O sea, no ocurre en la India. O sea, este es un hinduismo segregado, digamos, digamos, de la matriz, ¿no? Es eso lo que ocurre con respecto al Día del Silencio. Elmer, un poco, a ver, digamos, tu experiencia, bueno, vos como católico, o al menos pues de este lado del mundo, religiosamente hablando, cristiano. De formación católica, digamos. Exacto, como de formación, bueno, nuestros países han tenido como toda esa tradición. ¿Cómo se vive alrededor de toda esa variedad? Y bueno, nos contaba lo del Islam y nos contaba lo del hinduismo, pero ¿cómo se dialoga ahí en términos culturales y religiosos? Es muy interesante el nivel digamos, de tolerancia que yo he visto, digamos, en el día a día, ¿no? O sea, digamos, la religión, hay un ministerio de religión en Indonesia, a ti te piden que indiques de qué religión eres cuando te dan, cuando abres una cuenta de banco. O sea, la religión está en todo en tu vida, o sea, en las actividades cotidianas, ¿no? Entonces, efectivamente, pues la mayor parte son musulmanes, por lo menos en Yakarta. Lo interesante en este proceso de tolerancia es que la mezquita más grande de Yakarta está frente a la catedral. Y entonces los rezos más importantes de los musulmanes ocurren los viernes. Y entonces, el viernes la mezquita está llena y los musulmanes se estacionan frente a la catedral. Los domingos la catedral está llena y los católicos se estacionan en la mezquita, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo digamos, de las tolerancias que se pueden manejar, digamos, en lo cotidiano, ¿no? Yo en ningún momento he visto ningún tema de segregación. Yo tenía un amigo con el que viajaba mucho, que era musulmán, y que siempre me contaba de todos los católicos que se iban convirtiendo al Islam. Yo le decía, bueno, pues ya, si se está convirtiendo ya, que se vayan, ¿no? O sea, pero en todo caso, pero siempre de una manera muy alturada, ¿no? Ahora, yo siento que en general los indonesios, y yo creo que los asiáticos son mucho más místicos, que por lo menos he encontrado un misticismo mucho más intenso, o sea, viven su religiosidad con mucha más intensidad. Yo lo he visto en los musulmanes, mucho porque, digamos, el hecho de que se detengan para rezar con frecuencia, digamos, hay un momento donde tú tenías una reunión de trabajo y decías, no puedo, porque estoy rezando, me voy a ir a rezar, no, los viernes se iban a la mezquita, en todos los centros comerciales hay una zona de oración para la gente, digamos, para los musulmanes, o sea, hay una vida religiosa mucho más evidente, pero también los católicos viven su religiosidad con más intensidad, por lo menos eso es esa es la impresión que me da.
un dato curioso es que, digamos, aquí en el Perú hay congregaciones religiosas que están, no sé si es la palabra importando, pero están trayendo sacerdotes y religiosas indonesias, ¿no? O sea, que hay más vocación religiosa católica en Indonesia que en el Perú, digamos, ¿no? Los carmelitas están haciendo eso. Entonces, yo he tenido la suerte de conocer aquí sacerdotes carmelitas indonesios. Y Indonesia tiene embajada en Bolivia, se maneja todo desde Lima, y básicamente cuando ven temas bolivianos son monjas indonesias en Bolivia. No hay más indonesios que monjas indonesias allá en Bolivia. Entonces, hay una intensidad religiosa mayor. Y bueno, cuando se es minoría también se siente, yo creo, más esto, ¿no? O sea, yo veía, pues, digamos, las misas, no solo para mí, en ese momento eran parte de la identidad que me conectaba con, digamos, con, con mis raíces, ¿no? O sea, en ese momento, ¿no? Ya el proceso religioso personal puede ser diferente, pero claro, digamos, en ese momento era interesante. Y bueno, como digo, y lo interesante, pues, de los católicos es que la misa es universal, es decir, tú puedes seguir el rito sabiendo cuál es la lectura de la semana, es la misma lectura en todo el mundo, ¿no? Entonces, los pasos en la misa son los mismos. Entonces, uno podía ir a una misa en indonesio y sabías qué tocaba, ¿no? ¿Qué ibas haciendo? Tú podías tener ahí la lectura de la Biblia en español y saber, y te da, la paz y toda esta historia, ¿no? O sea, podías participar en una misa. Y una cosa que a mí me sorprendió es que en la Biblia en indonesio, Dios es Alá, ¿no? Como en árabe. Eso es y el saludo de paz era salam, que es un término también árabe. Entonces, era interesante, ¿no? Lo curioso es que en Malasia, por ejemplo, lo que han dicho es no, búsquense otro nombre, pero no pueden usar Alá, ¿no? Entonces, en eso no más tolerantes. Un poco de pronto como para ir transitando también de pronto esa cultura también budista, ¿no? Porque hablamos del hinduismo, hablamos del cristianismo, del islam, pero también hay como una esencia budista que está como, digamos, un poco tras bambalinas y sumado a eso, digamos, como hablabas de eso, de que existe un ministerio de la religión, o sea, digamos como en términos legales, qué tan complejo puede llegar a ser para una persona, digamos, voy a decir cualquier cosa, un ateo, ¿no? O una persona que no profese en ninguna otra religión. ¿Cómo se juega ahí social y culturalmente? Bueno, no tienes espacio para allá, tienes que decir, o sea, tienes que ser una de esas religiones, tú no puedes decir, no, soy ateo. No puedes. Por lo menos, si vas a vivir ahí, ¿no? Cuando tú llegas como turista, no importa, pero digamos, si tú vas a vivir ahí, necesitas incorporarte a la sociedad de una forma... Si te casas, por ejemplo, tienes que casarte con alguien de tu misma religión. O sea, uno de los dos se tiene que convertir, ¿no? El matrimonio oficial es el matrimonio religioso, ¿no? No como acá que digamos, son dos temas distintos. Te puedes casar por civil, no, allá el matrimonio religioso es el que vale, no hay otro, ¿no? Entonces, digamos, los budistas esencialmente son de origen chino, ¿no? Y ha habido una fuerte inmigración china, y digamos, la comunidad china no la ha pasado fácil en Indonesia, ¿no? Primero que, digamos, han sido, digamos, con este espíritu comercial, muchas veces han sido grupos que han tenido un poder económico relativamente fuerte y que ha generado fastidio con, digamos otros grupos, ¿no? Y cuando estábamos hablando de estas masacres del año 65, había una percepción de que muchos de estos eran comunistas. Y entonces, digamos, los chinos la han pasado mal. Por eso es que, por ejemplo, la comunidad china en Yakarta vive junto al mar, para que en caso pase algo puedan irse rápido, ¿no? Mi hijo, o sea, su carro cae en 98, y mi hijo tenía un amigo que había nacido el año 98 en Singapur porque huyeron de las matanzas que ocurrieron cuando cayó Suharto, ¿no? Porque otra vez poco que se la agarraron con los chinos. Los chinos tuvieron un problema también, que tenían que cambiar ese nombre. O sea, no podían tener nombres chinos, tuvieron que, digamos, indonesizar, o sea, tener nombres que no sean chinos,
para seguir siendo ciudadanos. Entonces se prohibieron los nombres chinos. Entonces ha habido toda una situación en donde los chinos han estado golpeados, pero poco a poco, digamos, eso ha ido, digamos, bajando, y ahora se celebra el Año Nuevo Chino como una gran festividad. Hay ya una tolerancia, no hay ningún problema, digamos, en ese sentido, y bueno, el budismo, digamos, es una de las religiones oficiales aceptadas por Indonesia, ¿no? O sea, a estas alturas no hay ningún problema al respecto, ¿no? Elmer, hablemos un poco, hay un tema que me parece como importante, a veces como, digamos, las herencias de nuestros pueblos también están en las letras, ¿no? En la literatura, y eso es como bastante interesante. Para nosotros, yo no sé, al menos yo lo que aprendí por vos que me contabas, pero, o sea, uno no dice, bueno, hay un García Márquez que se lee como en cualquier parte, un Vargas Llosa del Perú que se lee en muchas partes del mundo. ¿Qué encontramos en las letras de Indonesia y qué tienen los escritores indonesios para contarnos a nosotros en la literatura? A ver, la literatura indonesia, digamos, no ha sido, no viene de muy atrás, es casi como que empieza en el siglo XX, ¿no? Y son pocos los escritores que se han traducido más allá del inglés. O sea, son la mayoría, digamos, de los textos que tenemos actualmente de escritores, especialmente los escritores más recientes, son traducciones que son segundas traducciones que vienen del inglés, ¿no? Pero sí hay algunos escritores que han marcado y que, digamos, forman parte, digamos, ¿cómo decirlo?, de esta, digamos, historia de la literatura de Indonesia, que está muy vinculada primero a aspectos tipo Real Maravilloso, aunque no les gusta hablar de Real Maravilloso porque sienten de que es como, como García Márquez, digamos, es que tienen, digamos, experiencias y un misticismo y una idea mágica muy arraigada, y entonces no es extraño que pasen, que haya ese tipo de historias, ¿no? Pero si ponemos nombres para la literatura, el padre de la literatura indonesia es un escritor que se llama Pramudia Anantathur, que nació en el año 1925, o sea, hace 100 años, y bueno, falleció en 2006, y él vivió básicamente preso todo el tiempo. Lo apresaron los holandeses, después lo apresaron los japoneses, después lo apresó el gobierno, el gobierno de Suharto, y en muchos casos ha tenido no le dejaban escribir, le quitaban los papeles, o sea, para que escribiera, pero es digamos, el escritor, digamos, embrionario, inicial del Olimpo de escritores en Indonesia, ¿no? Entonces, él tiene un cuarteto, un grupo de libros que se llama el Cuarteto de Buru. Esos libros son Tierra Humana, Hijo de todos los pueblos, Hacia el Mañana y La Casa de Cristal, ¿no? Y es, digamos, y yo he tenido la oportunidad de leer algunos cuentos suyos, son especialmente cuentos asociados a la época de la independencia, y son cuentos bastante intensos, breves, pero bastante intensos. Un escritor que escribe de manera directa, ¿no? Y ya si nos acercamos más a la escritura más moderna, digamos, un escritor que ha dado mucho que hablar es Eka Kurniawan. Eka Kurniawan es un escritor joven, nació en el año 75, y ha escrito un libro que yo creo es un libro icónico, que es La belleza es una herida. Es un libro que, digamos, es la historia de una prostituta que resucita, allá un poco ves lo real maravilloso, y que es la historia de esta prostituta y la historia de sus hijas a lo largo del siglo XX en Indonesia, es decir, cuando están los japoneses, cuando están los holandeses, cuando está la dictadura. O sea, es una forma de sublimar una historia que no se cuenta normalmente, ¿no? Y, digamos, es un escritor que, no es un escritor que, digamos, haga denuncia, pero sus textos esconden o transportan
situaciones pues que son complejas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hubo un festival de escritores en Bali, en la ciudad de Ubud, donde mi hija que estaba en el colegio tuvo la posibilidad de asistir, y Cacorniawan iba a conversar sobre una película que es un documental que habla sobre las matanzas del año 65. Y la policía le dijo que si es que hablaban de ese tema, se vetaba el festival, ¿no? Entonces, hay todavía, como digo, este asunto de no hablar de la historia, pero que los escritores siempre se dan la maña de transmitir estas cosas, ¿no? Entonces, claro. Eka Kurniawan, yo he leído La vieja es una herida, es un libro muy interesante. Yo creo que si uno quiere, digamos, entrar en una literatura digamos, adulta, digamos, compleja, interesante, yo creo que ese es uno de los escritores que recomendaría, ¿no? Hay una escritora que también es muy interesante, que se llama Ayu Utami. Ella nació en el año 68 y hay un libro que fue censurado en su momento por el gobierno de Suharto, que se llama Saman. Lo que ocurre pues es que siempre cuando hay momentos de protesta, de convulsión, comienzan a tocarse temas que la dictadura no te deja tocar, es decir, temas de, digamos, política, sexo, ese tipo de cosas. Y entonces ella, digamos, era un poco una adelantada a su época, y entonces ha escrito un libro muy interesante que es Saman, ¿no? Entonces, digamos, quizás son los escritores que recomendaría en primera línea, ¿no? Y hay uno más que es Andrea Hirata. A él sí yo he encontrado un libro en español. El libro se llama La tropa del arco iris. Es un libro que se volvió película y es un libro, digamos, interesante, pero es más lúdico. Es un libro que trata sobre un colegio donde unos niños más los maestros tratan de evitar de que se cierre el colegio, ¿no? Entonces está la personalidad de cada niño que aparece. Entonces es un libro bastante simpático y que se ha vuelto película, ¿no? Entonces, La tropa del arco iris es un libro que se puede encontrar ya en español, ¿no? Bueno, en realidad, La belleza es una herida también se encuentra en español, y los libros del Cuarteto de Buru también deben estar en español, pero digamos, esos son los... Saman, por ejemplo, no, aún no está en español, está en inglés, ¿no? El libro de Yutan. Elmer, hablemos un poco, ahí ya veo que hay varias preguntas por acá, ahorita te las voy a hacer, pero me gustaría mucho que nos contaras esa influencia que también ha tenido Indonesia, tus experiencias en tu literatura. En uno de tus cuentos acá, pues en el libro, que es el Batak, ¿cierto? Que es un cuento muy particular porque está dedicado a un asunto propiamente cultural de Indonesia. Contanos sobre eso un poco, porque también es importante, de alguna manera a uno lo influye las cosas que ha vivido y termina también trasladándola a las letras, ¿no? Sí, es cierto. Digamos, yo tengo ahí un borrador de novela en la que estoy escribiendo sobre casi un alter ego que viaja a Indonesia y bueno, y vive un poco el proceso que yo viví, o sea, en paralelo, digamos, contemporáneo a estos momentos, digamos, de coyuntura social y política que yo pude presenciar, ¿no? Entonces, sí, pues lo que uno vive, uno es lo que come, ¿no? Entonces, y bueno, yo hace un par de años participé en colaboraciones, publiqué con unos amigos con los que hemos estado en un taller de literatura, que es lo que más me acercó a la escritura en época de pandemia, un cuento basado en una experiencia también un poco mágico-religiosa, mística, más mística que otra cosa, que era sobre una experiencia que yo tuve de tenía yo que visitar una ciudad, Palembang, con un amigo, una visita de trabajo, y yo quería alojarme en un hotel, un nuevo hotel, porque ahí ganaba puntos, que después me servían para viajes de vacaciones. Y mi amigo se opuso porque ahí penaba, ¿no? Y me obligó a cambiar de hotel porque había fantasmas en ese hotel, ¿no? Y decía, oye, tú mides 2 metros, casi, vas a tenerle miedo a un fantasma. Me obligaron a cambiar de hotel porque efectivamente para ellos había fantasmas, ¿no? Y en mi casa, la gente que, digamos, el chofer, el jardinero, los que apoyaban en la casa, estaban convencidos que había una señora que vivía en un árbol.
O sea, que era un fantasma que vivía en un árbol en la puerta de mi casa. Y me decían de que habían visto una taza flotando adelante. Entonces, y yo vivía a la espalda de un cementerio. Yo pasaba por un cementerio como atajo para entrar a mi casa, ¿no? Entonces, era curioso esa que les parecía lo más normal que hubieran ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese misticismo, ese tipo de situaciones, los plasmé en ese momento, en ese cuento. Y luego, hay otro cuento que digamos, es más bien del lado de un peruano que en Indonesia me cuenta cómo conoce a una chica en un car wash. Y, o sea, básicamente lo que hace es enterarse, o sea, lleva su carro, la ve, se emociona, averigua con qué frecuencia ve ese car wash y entonces él coincide con ella, ¿no? Lleva su auto al mismo tiempo que ella va, o sea, consigue el horario en el cual ella va al car wash y eso me lo contaba él junto a esta chica, o sea, me lo contaban como una historia con final feliz. O sea, él me la presenta y yo digo, oye, esa es una historia que me parece fascinante. Claro, cuando yo la escribo, yo dije, no, pero ese final a mí no me convence, yo prefiero un final un poco más duro, ¿no? Un poco menos happy end, ¿no? Y bueno, y ahora lo que tú mencionas, esto del Batak, es porque, digamos, en Indonesia hay comunidades o tribus digamos, las identidades se mantienen, es decir, estas etnias mantienen su identidad. Es más, normalmente lo que ocurre digamos, en el Ramadán es que cuando termina el Ramadán, la gente va a sus pueblos de origen, ¿no? A lo que llaman su kampung. El kampung es como tu tierra de origen, ¿no? Y entonces se mantiene ese vínculo con el territorio original, ¿no? Y los Batak eran una comunidad que estaba en el centro de Sumatra y que en algún momento fueron caníbales, ¿no? Y hay historias interesantes del canibalismo de los Batak que yo he encontrado que, por ejemplo, hablan de que, bueno, pues, no que se comieran entre ellos por cualquier cosa. O sea, por ejemplo, si había un crimen, se agarraban al criminal y se lo comían. Pero la familia del criminal, yo no sé si será cierto, ya me cuesta creer esto, pero está ahí, que la familia criminal era la que llevaba la sal y la pimienta, para mostrarle que no había hard feelings, o sea, como que, no, está bien, o sea, sí pues, ¿no? O sea, como que con ellos, que no iba a haber resentimiento, que bueno, pues la vida continuaba, ¿no? Entonces, a mí me parece una cosa así loquísima, que eso pudiera ocurrir. Obviamente ya no pasa esto, y eso deben haber dicho, o sea, posiblemente esto ya ha terminado en la época de que se fueron los holandeses, porque yo he escuchado historias digamos, de batas que se han comido generales holandeses, ¿no? Especialmente porque eran crueles, ¿no? Digamos, como un tipo de venganza, ¿no? Sí, que se merecían que se los comieran, digamos. Particular. Elmer, antes de entrar aquí a unas preguntas que me están haciendo por las redes, a ver, redondeemos con una anécdota, esa anécdota más particular que hayas vivido en Indonesia, ya sea personal, social, religiosa, y contanos alguna cosa ahí bien bacana. A ver, hay, digamos, un asunto que digamos, es típico cuando uno viaja a un país en América Latina. Tú buscas cuál es la bebida típica del país, ¿no es cierto? Digamos, tú vas, a tu aguardientico, o si te vas a la caipiriña, ¿no? O al pisco sour aquí. Entonces yo hice la pregunta, ¿no? O sea, allá, ¿cuál es la bebida típica? Yo estaba en el auto con un amigo de trabajo, le pregunté, ¿cuál es la bebida típica, no? Y yo esperaba, pues, que me dijera algo así, pues, ¿no? Un licor de arroz, algo, pues, ¿no? De yuca, qué sé yo. Y de pronto él se le abrieron, se emocionó, le brillaban los ojos, quería compartir conmigo eso, y dije, bueno, ¿a dónde iremos, no? Total, y me llevó por unas callecitas hasta que llegamos a una esquina donde había una carretilla, donde había un tipo que estaba vendiendo una bebida que era una mezcla de leche con aguacate y chocolate. En vía pública, en plena vía pública, es decir, no sabías cuánto tiempo esa leche estaba a 30 grados, no sabías el aguacate, de dónde venía, y el chocolate, y sabes que era una mezcla blancuzca, marrón y verdosa, en un vaso que tú no sabías
cómo se había lavado y me lo dio. Esta es nuestra bebida. ¿Sabes qué? Tuve que negarme, no pude, pero digamos, es ese tipo de cosas, digamos, o el tema de comidas realmente para mí fue difícil, ¿no? Había un restaurante, por ejemplo, un tipo de comida que es la comida padán, en donde tú vas al restaurante y no te preguntan nada y te ponen un montón de platos sobre la mesa. Un montón de platos, digamos, un plato que puede tener hierbas, otro puede tener una carne con una salsa verde, otro que puede tener, no sé, langostinos o camarones con una salsa roja, un montón de platitos, ¿no? Entonces, y la gente comienza a comer, ¿no? Comienza a comer de uno, de otro, de otro. Y después llega el mozo y tú le dices, comí de este, comí de este, comí de este, comí de este no, de este no, de este no, ¿no? Y entonces levanta todo y te cobran solamente los que comiste. Y los platos que no comiste terminan en otra mesa, ¿no? Y entonces tú te preguntas, lo que me acabo de comer, ¿por cuántas mesas pasó antes que lo comiera yo, ¿no? Y esa idea nomás ya es pero prefieres dejar de pensarlo, ¿no? Entonces, y además que se come mucho con la mano, ¿no? Entonces, es digamos, un asunto cultural. El tema de la comida es diferente, ¿no? O sea, tú vas a un Kentucky y te ofrecen, o sea, Kentucky Fried Chicken y te ofrecen pollo con chocolate, ¿no? Entonces, dices, no. Claro, claro. Bueno, por aquí me preguntan, Elmer, varias cositas. Por A ejemplo, ver. me preguntan sobre, bueno, sobre el fuerte en términos económicos de Indonesia hoy. Me hablan un poco, me pregunta también Ángeles de María de los Ángeles, una amiga argentina, ¿cuánto peso tuvo la CIA en el golpe? Pensando que ¿Cuánto en peso, realidad perdón, qué? ¿cuánto peso tuvo la CIA en ese golpe de Estado? Ah. Pensando que en realidad los comunistas y Sukarno tuvieron una alianza bastante sostenida. Digamos, como esas son como las dos primeras preguntitas ahí, un poco hablar de la economía de Indonesia hoy, es un país económicamente cómo se mueve, y ahora esto de la CIA que nos pregunta María de los Ángeles. A ver, primero, por el lado económico, Indonesia, bueno, primero porque es una población inmensa y eso de por sí ya te da una fuerza económica bastante grande, ¿no? El PBI per cápita es de $11.300, que es bastante más alto que en muchos de nuestros países. Sin embargo, digamos, hay una riqueza mucho más fuerte y una pobreza mucho más fuerte. O sea, los extremos están mucho más separados que en nuestros países. O sea, en Lima sería imposible que yo viera la cantidad de Lamborghinis, la cantidad de Ferraris que podría haber en Yakarta. O sea, hay una diferencia muy, muy grande, ¿no? Entonces, la economía se basa mucho, todavía es muy extractiva, se basa en minería. Digamos, tiene una de las minas de oro más grandes del mundo, que está en Papúa. Tiene minas de cobre y tiene minas de carbón. Y hay mucho carbón y eso también lleva a un tema digamos, de deforestación, ¿no? El aceite de palma, por ejemplo, también es muy fuerte y hay un problema, digamos, social con esto porque, digamos, cuando se cosecha, digamos, la semilla para el aceite de palma, después se quema esos embriones para volver a sembrar las palmeras y ese humo termina viajando a otros lados y termina cerrándose el aeropuerto de Singapur. O sea, cruza la frontera y Singapur se termina afectando por los vientos que traen las cenizas digamos, de la quema de las plantaciones de aceite de palma, ¿no? De palma aceitera, ¿no? Entonces, eso, digamos, son las cosas, digamos, de economía básica, pero además Indonesia exporta automóviles. Está tratando de entrar más en el tema de automatización. Entonces, yo creo que uno de los lugares donde van a terminar apareciendo autos electrónicos, perdón, autos eléctricos, va a ser primero Indonesia, ¿no? O sea, Indonesia es el principal proveedor de autos de Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, con respecto a la CIA, hay libros sobre eso. La CIA, digamos, ha desclasificado documentos que muestran de que ellos apoyaron al ejército indonesio digamos, en información para identificar, digamos, a quiénes eran los cabecillas y también les dieron entrenamiento, ¿no? Entonces, hay un vínculo interesante que digamos, lo habíamos conversado en algún momento,
sobre esto, ¿no? Hay una, el año, el golpe de Indonesia ocurre en el año 65, poco después, o más o menos en la misma época, ocurre el golpe militar en Brasil. 64 en Brasil. 64 en Brasil, ¿no? Y en Brasil se gesta una operación Yakarta, que era básicamente la eliminación de comunistas. Y esa operación Yakarta, de alguna forma, estaba organizada por la CIA. Es decir, la CIA lleva la experiencia del exterminio comunista de Indonesia a Brasil y de allí migra a Chile. Y entonces, digamos, el año 72 comienzan a aparecer pintas. O sea, recordemos que el golpe militar de Allende, el golpe militar de Pinochet a Allende, fue el año 73. Entonces, el año 72 comienzan a aparecer pintas en Santiago que decían, viene Yakarta, Yakarta viene, ¿no? Haciendo referencia a las matanzas que ocurrieron en Indonesia el año 65, ¿no? Contra comunistas. Y, digamos, incluso comenzaron a entregar, digamos, a repartirse postales a miembros del gobierno y del Partido Comunista Chileno que decía eso, Yakarta viene, ¿no? Anticipando lo que vendría a ser, digamos, la acción, digamos, de aniquilamiento hacia los comunistas, ¿no? Y efectivamente, cuando ocurre el golpe, pasa eso, ¿no? Entonces, hay, como digo, un vaso comunicante entre lo que ocurre en Indonesia y lo que ocurre en América Latina, ¿no? Entonces, de hecho, el laboratorio, ¿no? Para compartir aquí con todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, me compartiste un podcast que está en Spotify, que se llama Operación Yakarta, y que tiene una gran cantidad de testimonios, sobre todo mujeres, el primer y segundo capítulo, chilenas, ¿no? Que cuentan un poco lo que se vivió durante la época del pinochetismo en Chile. Sí, sí, sí. Y entonces es esto, digamos, hay un libro que se llama Yakarta Method, es un libro que me parece que se publicó en Estados Unidos, y que habla justamente de este renacimiento que se tiene de esta mirada digamos, de la demonización, ¿no? Digamos, de la izquierda para justificar, digamos, estas polarizaciones que nuevamente empezaron en Brasil de Bolsonaro, que ahora están ocurriendo en Estados Unidos y que, digamos, están viajando hacia, bueno, ya está ocurriendo en Argentina y, bueno, en cada proceso electoral que ocurre en América Latina se vuelve a sentir, ¿no? Entonces, bueno, es parte digamos, de un ciclo, digamos, que se repite y que finalmente, bueno, ya ha ocurrido antes. Lo importante por eso es ver cómo los procesos históricos están allí para verlos, ¿no? Para leerlos. Claro. Elmer, vamos como redondeando ya y para ir cerrando también esta maravillosa e interesante conversación. Digamos que busca uno, un latinoamericano, que encuentra, qué cosas se trae, como en tu caso, por ejemplo, después de haber vivido allí y experimentado pues tu tema laboral, ¿cuál es la herencia que te deja Indonesia? Aunque suene un poco frívolo, me traje el gato, ¿no? y todavía está ya tiene 11 años el gato, y bueno, el año que viví solo fue mi compañero, no podía dejarlo, pues, ¿no? Se lo podían comer. El asunto es que, ¿qué es lo que uno trae de allá? Yo creo que es, primero, una mirada diferente a veces uno tiene preconceptos. Por ejemplo, ¿qué mirada tenemos nosotros de los musulmanes aquí? A veces es una mirada muy simplista de el sujeto que se pone unas bombas en el cinturón para poder exterminar a alguien, ¿no? Yo he conocido otro mundo musulmán, es un mundo, digamos, que puedo discrepar desde el punto de vista, digamos, de algunas cosas, pero que fue muy tolerante. O sea, es un mundo musulmán con el que uno no puede vivir. O sea, que uno siente que puede compartir. O sea, yo me he sentido bienvenido a una mezquita, ¿no? Entrar y conocer la mezquita, que digamos, yo pueda, o sea, uno puede estar caminando y uno se encuentra con musulmanes de velo, o sea, mujeres que usan velo, mujeres que no usan velo,
O sea, personas a las que tú no sabrías de qué religión es por la forma que viste, ¿no? Entonces, hay una mirada mucho más abierta, mucho, o sea, un poco, digamos, es un estilo quizás indonesio de ser musulmán, pero mucho más llevadero, digamos, ¿no? Yo creo que es eso, primero, o sea, es el asunto de entender mejor una religión. O sea, aquí en Perú es difícil ver musulmanes o ver hinduistas, ver budistas, o sea, ahí estábamos todos en la misma oficina, ¿no? Entonces yo siento que eso, primero, yo creo que uno se trae el asunto de la tolerancia. Lo otro es que se trae también la intolerancia. Es decir, esos episodios de intolerancia en donde uno dice, oye, esto de acá no estuvo bien. O sea, yo te contaba acerca de un candidato a alcalde en Yakarta que era de origen chino y que era cristiano y que terminó saliéndose, o sea, fue sacado de carrera por una acusación de blasfemia. Porque la blasfemia es un delito allá. Y el problema es que acá tenemos, por lo menos en el Perú, congresistas que cada cierto tiempo quieren sacar leyes leyes contra la blasfemia, ¿no? Entonces yo he visto cómo la blasfemia se puede manipular, porque básicamente lo que ocurre con este personaje, con Ahok, que digamos, lo interesante es que yo he visto el entusiasmo de la gente que lo veía como una esperanza de modernismo, ¿no? Una reunión donde nos compartían las chalinas azules y rojas con la que era el símbolo de él, y entonces hablaban de un movimiento que realmente tú sentías que iba a ganar, es más, la primera vuelta la ganó, en la segunda vuelta perdió porque los musulmanes se juntaron y además estaba esta acusación de blasfemia. La acusación de blasfemia básicamente lo que hizo fue que se le grabó diciendo que no crean en aquellos que mencionan un verso del Corán, ¿no? Y entonces se manipuló como que si le estuviera hablando mal del Corán. Y en realidad lo que decía es, no se dejen manipular por aquellos que usan mal el Corán, ¿no? Entonces, al haber manipulado la información, terminó con esta acusación de blasfemia por la cual terminó quedando preso, ¿no? Lo curioso es que el tipo que hizo la acusación también lo pusieron preso después por haber, digamos, difamado. Pero ya lo otro iba por otro camino y terminó preso. Entonces, la intolerancia también, es decir, los riesgos de intolerancia ya los vi allá. Y entonces, cuando hay estos fanatismos que digamos, yo veo que la gente, pues, cuando ve algo religioso que no le gusta o algo que les parezca que es una ofensa a la religión, ¿no? Y ha pasado en Lima no hace mucho, digamos, yo ya vi la intolerancia allá y el efecto que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es eso también lo que uno se trae, ¿no? Esas lecciones que uno puede extrapolar a lo que ocurre en el país, ¿no? Eso es eso, y digamos, el aprendizaje de que uno siempre conoce menos de lo que cree, ¿no? Uno siempre tiene que tener la mente abierta. Yo creo que eso uno lo gana viviendo, viajando, pero particularmente Indonesia ha sido para mí un reto de tener que aceptar que, bueno, pues hay una forma de vivir distintas a las de uno, ¿no? Claro. Ve, y ahorita nos decías, y creo que sería muy interesante también que nos contaras un poquito de eso en la novela que estás escribiendo, ¿no? Estás escribiendo una novela que tiene que ver con Indonesia, ¿no? Espero, es parte de lo que yo tengo, y de hecho comencé a investigar más porque yo sentía que, digamos, había muchas cosas que no me han contado. O sea, mis amigos nunca me han hablado de estas épocas. Siempre era en lo cotidiano, hablábamos digamos, de las familias, de lo que se hacía en ese momento, pero no se veía mucho para atrás, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando es de documentarme, y esta conversación me ha llevado a buscar más sobre aquellas cosas que no me han contado para poder, digamos, tener un trasfondo sobre esos momentos, esas vidas que yo no vi, ¿no? Y digamos, lo que quiero contar es la mirada de un peruano que, digamos, es testigo de estos procesos, y que vive sus propios procesos, digamos, que sale mal del Perú, llega allá, es una nueva oportunidad que tiene desde el punto de vista laboral, y que, digamos, comienza a ser testigo de una historia que se le va abriendo poco a poco. Es poco lo que estoy queriendo hacer. Ojalá que pueda terminar de darle forma, porque realmente siento que una novela, por lo menos para mí que estoy acostumbrado a hacer cuentos, es un reto grande, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que es casi como es mi forma de decir gracias, ¿no? O sea,
a un país que me acogió y que me sigue dando muestras de cariño, digamos, la embajada de Indonesia acá nos ha recibido con mucho aprecio, mantenemos un vínculo por ahí, yo creo que, digamos, hay vínculos que van a ser indelebles, ¿no? Claro, y creo yo que de pronto sea una oportunidad también para que, bueno, desde el Perú y bueno, en América Latina, que somos tan poco conocedores de este tipo de cosas, pues la embajada sea un puente, incluso en épocas como las ferias del libro y todo este tipo de cosas, yo creo que puede ser una oportunidad para ampliar el espectro y conocer mucho más allá de lo que uno piensa que simplemente es un lugar turístico, ¿no? Así es, no, el turismo pero no lo es todo, yo creo que a veces el turismo esconde más bien. El turismo Claro. esconde muchas cosas, hay una riqueza mucho mayor allá en todo sentido, ¿no? Que digamos, está para quien la quiera ver, ¿no? Perfecto. Bueno, les decimos a todos que mañana voy o ahorita mismo voy a leer, voy a grabar el cuento, lo voy a leer y va a quedar montado también en la red para que también lo conozcan un poco. Y bueno, hagámosle aquí el spoiler al texto de Elmer, ¿no? La incertidumbre de los afectos. Muy generosamente me lo regaló cuando nos conocimos en Ayacucho, muy buen libro de cuentos. Yo se lo manifesté a él, tuve la oportunidad de leerlo ya con detalle. Y bueno, vamos a leer ese que tiene que ver propiamente con Indonesia. Elmer, no, para nosotros una gran alegría haberte tenido acá, escuchar tu voz, escuchar tus experiencias. De verdad que muchas gracias por este maravilloso espacio. Ojalá que no sea el único ni el último y que podamos volver a encontrarnos en algún otro momento para este tipo de experiencias. A los amigos que nos vieron, esta es una de las tantas experiencias que tenemos, sobre todo conversando con personas que han tenido oportunidades de vivir en otros lugares. Tuvimos hace algún par de años con Jorge Said, el escritor chileno y también viajero, una muy buena conversación. Para quienes estén interesados me pueden escribir a mi correo electrónico o por las redes, quien quiera tener esta charla. Voy a descargar también esta charla para que algunas personas, si la quieren tener y guardar, pues como en sus acervos documentales, también lo tengan. Elmer, de verdad que mil y mil gracias, hermano, por este grato momento. Mira, se nos fue el rato conversando y creo que fue bastante ameno la conversación. Bueno, a ti las gracias, Mauricio. Realmente yo encantado de estar aquí conversando contigo. Gracias también a tus alumnos por el interés de escucharme, de poder compartir este momento. Y bueno, sí, ojalá que tengamos la oportunidad de volver a conversar sobre este u otro tema, que finalmente pues uno lo que quiere es compartir las cosas que va aprendiendo, ¿no? Así será. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos vieron. Y bueno, seguramente si hay preguntas o alguna cosita por ahí que podamos trasladar luego a Elmer, se la trasladaremos para que él nos responda y nos aclare cualquier otra cosa. Saludos a todos, buena noche y muchas gracias por la participación. Bueno.